Yo conocí a Laura en la universidad. Era el típico amor que aparece cuando menos lo esperas. Yo estaba concentrado en mis estudios de ingeniería, trabajando medio tiempo para pagar mis gastos, y ella apareció en una de esas clases optativas donde nadie quería estar, pero todos teníamos que aprobar. Recuerdo la primera vez que la vi, estaba sentada en la tercera fila, riéndose con un grupo de amigas. No era la más llamativa del salón, pero tenía una manera de sonreír que te atrapaba. Esa risa, sincera, fresca, me hizo girar la cabeza varias veces ese día. Con el tiempo empezamos a hablar, primero de cosas académicas, luego de intereses en común. Yo siempre fui reservado, pero ella tenía esa facilidad para hacer que uno bajara la guardia. Podía hablar de todo, películas, música, hasta de temas personales que normalmente no compartes con cualquiera. Pasaron los meses y lo inevitable ocurrió, me enamoré. Y ella también. No fue un amor instantáneo, de esos que queman rápido. Fue un amor que se fue construyendo con paciencia, con horas de conversaciones, con miradas cómplices, con esa sensación de yo también te entiendo. Cuando finalmente nos hicimos novios, sentí que había ganado la lotería. Laura era mi compañera, mi amiga, mi confidente, y yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantenerla feliz. Nuestro noviazgo duró 4 años. 4 años en los que compartimos viajes, risas, sueños y hasta peleas que siempre resolvíamos hablando. Yo no niego que había discusiones, todas las parejas las tienen, pero siempre terminábamos reconciliándonos. En esos momentos pensaba, con ella sí puedo construir una vida, con ella vale la pena arriesgarlo todo. Por eso, cuando le pedí matrimonio y dijo que sí, sentí que había alcanzado el punto más alto de mi vida. La boda fue sencilla, con la familia y los amigos más cercanos. No necesitábamos lujos, porque para mí lo importante era que Laura estaba ahí, frente a mí, jurándome amor eterno. Recuerdo el momento exacto en el que nos vimos a los ojos en el altar. Yo estaba nervioso, sudando frío, y ella, en cambio, tenía esa calma que me contagiaba. Cuando dijo sí, acepto, yo de verdad lo creí. Creí que esa promesa iba a durar toda la vida. Después de la boda, trabajamos duro para comprar una casa. No era grande ni lujosa, pero para nosotros era el castillo de nuestros sueños. Una sala pequeña pero acogedora, una cocina donde ella pasaba horas experimentando nuevas recetas, un dormitorio que decoramos juntos eligiendo cada detalle. Esa casa se convirtió en nuestro refugio. Yo la veía como el inicio de una familia, un espacio donde creceríamos juntos, donde algún día llegarían los hijos que tanto soñábamos. La vida parecía perfecta. Tenía un trabajo estable, ella también aportaba con lo suyo, y aunque no nadábamos en dinero, tampoco nos faltaba nada. Yo sentía que, por fin, las piezas encajaban. Y entonces, apareció él. Carlos, el vecino. Vivía en la casa de al lado, un hombre 5 años mayor que yo. Divorciado, sin hijos, con una vida bastante solitaria. La primera vez que lo conocí me pareció alguien normal, amable, servicial, incluso simpático. Siempre dispuesto a dar una mano con cualquier cosa. Si necesitaba una escalera, él tenía una. Si había que mover un mueble pesado, él aparecía justo a tiempo. Si había algún problema en el vecindario, Carlos siempre estaba ahí, opinando, sugiriendo, ofreciéndose. Yo lo veía como un vecino correcto. Nunca fui de hacer muchos amigos en el barrio, así que agradecía tener a alguien cercano con quien conversar de vez en cuando. Pero lo que para mí era simple cordialidad, para Laura se convirtió en algo más. Ella empezó a decir frases como: «Pobre Carlos, debe sentirse solo. Deberíamos invitarlo más seguido, así no se siente aislado». Y yo, sin malicia, aceptaba. Pensaba que era un buen gesto, una muestra de humanidad. Jamás sospeché que esa amabilidad sería la puerta de entrada para algo mucho más oscuro. No pasó mucho tiempo para que Laura y Carlos empezaran a hablar más seguido. Al principio eran charlas casuales en la vereda, luego visitas rápidas para pedir algo y finalmente conversaciones más largas dentro de la casa. Yo llegaba del trabajo y los encontraba riendo en el jardín, como si fueran viejos amigos. Cuando preguntaba de qué hablaban, Laura me respondía: «Nada importante, cosas del barrio». Y cambiaba de tema. Recuerdo una vez que Carlos apareció con una botella de vino, diciendo que la había abierto de más y no quería que se desperdiciara. Laura aceptó encantada, y esa noche nos sentamos los tres a charlar. Yo participé, claro, pero no pude evitar notar cómo ella se reía de cada cosa que él decía, como si fuera el hombre más gracioso del mundo.
Era una risa distinta, una risa que no era para mí. ¿Me incomodó? Sí, un poco. Pero confiaba en ella. Y cuando uno confía, tiende a justificar lo que ve. Si pudiera volver al pasado, me diría a mí mismo: Martín, abre los ojos. No ignores lo que tu instinto ya te está diciendo. Porque aunque en ese momento todavía no había pruebas, la verdad es que las grietas ya habían empezado a formarse. Y cuando aparecen las primeras grietas, solo es cuestión de tiempo antes de que toda la estructura se derrumbe. Las grietas estaban ahí, invisibles para cualquiera que mirara desde afuera, pero yo ya las sentía en lo profundo de mi pecho. Mi instinto me lo gritaba, pero yo me negaba a escucharlo. Porque aceptar lo que estaba ocurriendo era aceptar que todo aquello por lo que había trabajado y sacrificado, estaba en peligro. Yo quería creer que Laura seguía siendo esa mujer que me prometió fidelidad en el altar. Quería creer que Carlos era solo un vecino solitario que encontraba compañía en nuestra casa. Quería creerlo, hasta que llegó el día que lo cambió todo. Era un martes cualquiera. Me levanté más temprano de lo normal porque tenía una reunión importante en la oficina. Recuerdo que Laura estaba de buen humor esa mañana. Se había arreglado más de lo habitual, aunque no tenía ningún compromiso. Le pregunté: ¿y esa producción? ¿Vas a salir? Ella sonrió y me dijo: no, amor, solo me dieron ganas de verme bien hoy. ¿No puedo? Me reí, le di un beso y salí. No sospeché nada, todavía. El tráfico estaba pesado, pero yo iba motivado. Al llegar a la empresa, apenas estaba estacionando cuando recibí una llamada. La reunión se cancelaba. Un cliente había pospuesto todo para la siguiente semana. Así que pensé: bueno, aprovecharé para regresar y sorprender a Laura. Tal vez la invite a desayunar afuera, hace tiempo que no lo hacemos. No sabía que estaba a punto de vivir el momento más devastador de mi vida. Manejé de regreso con una sonrisa, imaginando su cara de sorpresa. Cuando llegué, noté algo extraño: la puerta estaba entreabierta. Laura jamás dejaba la puerta así, era muy cuidadosa con la seguridad. Entré despacio. No escuché la televisión ni música. Solo un silencio raro, como expectante. Avancé unos pasos y entonces lo escuché: risas apagadas, murmullos, y después, sonidos inconfundibles. Sonidos que me helaron la sangre. Sentí un golpe en el estómago, como si me hubieran vaciado el aire de un solo golpe. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que casi lo escuchaba retumbar en mis oídos. Mis manos temblaban. No quería creerlo, pero lo sabía. Subí las escaleras lentamente, con cada paso más pesado que el anterior. Tenía miedo. Miedo de confirmar lo que ya intuía. Parte de mí deseaba equivocarse, que todo fuera una mala interpretación. Pero a medida que me acercaba a la habitación, las voces eran más claras, los gemidos más evidentes. No había duda posible. Mi cabeza era un torbellino. ¿De verdad Laura me está haciendo esto, en mi propia casa, en nuestra cama, con el vecino? La rabia y la tristeza se mezclaban en un cóctel imposible de digerir. Sentía que iba a vomitar, que mis piernas iban a fallar. Pero seguí. Abrí la puerta. Y ahí estaban. Laura y Carlos. Desnudos. En mi cama. En nuestra cama. El tiempo se detuvo. Fue como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en la vida real. Yo los miraba, pero al mismo tiempo no podía procesar lo que estaba viendo. Laura me vio primero. Sus ojos se abrieron como platos, la sangre le abandonó la cara. Se cubrió con las sábanas como si eso pudiera borrar la imagen. Carlos reaccionó de otra manera, entró en pánico. Saltó de la cama, recogió su ropa torpemente y, casi desnudo, salió corriendo hacia la puerta trasera. Ni siquiera tuvo la decencia de enfrentarme. Como un ladrón atrapado, huyó sin mirar atrás. Laura, entre lágrimas, empezó a balbucear: Martín, no es lo que parece, por favor, escúchame. Yo me quedé congelado. No grité, no hice un escándalo, no insulté. Solo la miraba. Era como si todo mi cuerpo se hubiera quedado paralizado, incapaz de reaccionar. La escena estaba grabada en mis retinas: la mujer que amaba, aquella a la que había confiado mi vida, con otro hombre, en el lugar más sagrado que compartíamos. Ella lloraba, pedía perdón, trataba de acercarse a mí. Yo retrocedí, levanté la mano como diciendo: no te acerques. No tenía fuerzas para hablar. Sentía que si abría la boca iba a desmoronarme. El silencio se volvió insoportable.
Un silencio pesado, denso, que dolía más que cualquier insulto. Finalmente, logré decir algo, con la voz quebrada. No puedo creerlo, Laura. Y me fui. No recogí nada, no cerré la puerta, no pensé en nada más. Solo caminé, subí al auto y manejé sin rumbo. Lloré como nunca antes lo había hecho. Golpeaba el volante, gritaba dentro del carro, preguntándome una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal? Era un dolor físico, no solo emocional. Sentía el pecho apretado, un vacío en el estómago, un mareo constante. Como si mi propio cuerpo rechazara lo que acababa de vivir. No quería hablar con nadie, no quería escuchar nada. Esa tarde me estacioné en un parque y estuve horas ahí, sin moverme, mirando la nada. Pensando en cómo, en cuestión de segundos, mi vida entera había cambiado. Cuando finalmente volví a casa, era de noche. La puerta seguía cerrada, las luces apagadas. Laura estaba en la sala, esperándome, con los ojos hinchados de tanto llorar. En cuanto me vio, se levantó y dijo: Martín, por favor, déjame explicarte. Fue un error, yo no quería que pasara, te lo juro. Yo la escuchaba, pero cada palabra era como un cuchillo. Porque no importa lo que dijera, la imagen ya estaba grabada en mi memoria. Esa imagen nunca se iría. Le respondí con calma, aunque por dentro me estaba muriendo. Laura, no hay nada que explicar. Yo lo vi con mis propios ojos. Ella se arrodilló, llorando, suplicando que le diera una oportunidad. Decía que me amaba, que había sido un desliz, que no quería perder lo que teníamos. Pero en mi mente solo repetía una frase. El amor no se demuestra así. Quien te ama no te destruye de esa manera. Esa noche no dormí en casa. Tomé algunas cosas y me fui a lo de mi amigo Andrés, que vivía cerca. Cuando me abrió la puerta y me vio destrozado, no hizo falta que yo dijera nada. Me abrazó y me dejó llorar en silencio. Ahí, en ese sofá, con los ojos rojos y el corazón hecho trizas, entendí algo que me dolió más que todo. Ese matrimonio ya estaba roto. Aunque intentara pegarlo, aunque ella suplicara, aunque yo quisiera perdonar. Lo que vi ese día me acompañaría para siempre. Fue el día en que mi vida se partió en dos. El antes, donde creía en el amor incondicional. Y el después, donde aprendí que incluso la persona más cercana puede apuñalarte sin piedad. Ese fue el día que descubrí la traición. Ese fue el día que mi mundo se vino abajo. Ese fue el día en que murió el hombre que yo era. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual. Esa escena, esa imagen de Laura con Carlos en nuestra cama, se repetía en mi cabeza como un eco interminable. Aunque cerrara los ojos, aunque intentara distraerme, ahí estaba. Su piel contra la de él, las risas apagadas, el silencio abrupto cuando me descubrieron. Yo no era el mismo. Ese hombre confiado, enamorado, lleno de planes, había quedado enterrado bajo los escombros de una traición. Los días siguientes fueron una tortura. Laura no dejaba de buscarme. Me llamaba al trabajo, me escribía mensajes, incluso se aparecía en la casa de Andrés, donde yo me estaba quedando, para pedirme que la escuchara. La primera vez que accedí a hablar con ella fue en un café, en un lugar neutral. No quería volver a esa casa, mi casa, todavía no podía. Cuando la vi entrar, noté algo distinto, no era la mujer segura y alegre que yo conocía. Era una versión rota, con los ojos rojos, el maquillaje corrido y la voz temblorosa. Se sentó frente a mí y comenzó a hablar atropelladamente. Martín, por favor, tienes que creerme. Fue un error. Yo estaba confundida. Carlos estaba ahí, me escuchaba, y yo me dejé llevar. Pero no significa nada. Tú eres el hombre de mi vida. La miré en silencio. Quería odiarla. Quería gritarle. Pero lo único que pude hacer fue preguntar, con la voz quebrada. ¿Cuánto tiempo? Ella bajó la mirada. Ese gesto lo dijo todo. Unos meses, susurró casi inaudible. Y ahí sentí como si me apuñalaran de nuevo. No había sido un error de una noche, un desliz. Había sido una decisión repetida, constante, una mentira sostenida durante meses. Entonces no fue un error, Laura, le respondí con frialdad. Fue una elección. Aún así, ella insistía. Decía que yo había estado distante, que trabajaba demasiado, que Carlos simplemente apareció en el momento en que ella se sentía sola. Que había sido débil. Que estaba arrepentida.
Y aunque yo sabía que eran excusas, confieso algo, parte de mí quería creerle. Porque aceptar la verdad en toda su magnitud era insoportable. Era más fácil pensar que había sido una debilidad momentánea, que quizá había alguna posibilidad de rescatar lo nuestro. Pero cada vez que intentaba imaginarme perdonándola, esa imagen volvía a mi mente. Ella, él, y la traición en mi cama. Era como un tatuaje en el alma. Imposible de borrar. Mientras todo esto ocurría, el vecindario empezó a enterarse. Porque los secretos, por más que uno los quiera esconder, siempre salen a la luz. Y más aún cuando se trata de un barrio pequeño, donde todos observan y comentan. Primero fueron las miradas. Yo salía a comprar algo y sentía como la gente me miraba de reojo, como las conversaciones se interrumpían al pasar. Después vinieron los susurros. Algunos vecinos se acercaban con falsa empatía, diciendo cosas como: «Ánimo, Martín, estas cosas pasan». Como si se tratara de una simple caída en bicicleta. Y claro, el protagonista involuntario también era conocido, Carlos. El vecino servicial, el hombre que todos saludaban con simpatía, ahora era el amante. Lo peor es que, lejos de esconderse, Carlos parecía caminar con más seguridad, como si no le importara que lo señalaran. Eso me hervía la sangre. Pero lo más doloroso no fue enfrentar a los vecinos. Fue descubrir cómo algunos de nuestros amigos tomaban partido. Las amigas de Laura, en lugar de aconsejarle que afrontara sus actos, empezaron a justificarla. Decían que yo me la pasaba trabajando, que toda mujer necesita atención y que Carlos solo fue una consecuencia. Escuchar eso me hacía sentir como si el culpable fuera yo. Como si yo hubiera empujado a Laura a traicionarme. Incluso en mi propia familia política empezaron a levantar muros. Su madre me dijo: «Martín, piensa que todos cometemos errores. No tires tu matrimonio por la borda por un momento de debilidad». Un momento. Eso era lo que ellos llamaban un momento. Unos meses de engaño, mentiras, besos y caricias a espaldas mías. Ahí comprendí algo. No solo había perdido a mi esposa. También estaba perdiendo a una parte de mi entorno social. Me estaban dejando solo en medio del campo de batalla. En ese punto, mi mente era un caos. Parte de mí quería cortar todo de raíz, ir al abogado y empezar el divorcio. Pero otra parte, la que aún estaba encadenada al amor que sentía por Laura, me pedía tiempo. Me decía: «¿Y si puedes perdonarla? ¿Y si todavía hay algo que rescatar?». Las noches eran las peores. Dormía poco, comía mal, y cuando lograba cerrar los ojos, las pesadillas me devolvían a esa escena maldita. Me despertaba empapado en sudor, con la respiración entrecortada, preguntándome qué había hecho para merecer eso. La gota que derramó el vaso ocurrió una tarde en que volví a la casa a recoger algunas cosas. Laura estaba ahí, y en medio de lágrimas volvió a prometerme que iba a cambiar, que me amaba, que todo sería diferente. Yo la escuchaba, con el corazón en mil pedazos, hasta que soltó una frase que me dejó helado. «Martín, tienes que entender que Carlos nunca significó nada para mí». Me reí. Sí, en medio del dolor, me reí. Porque era absurdo. Si no significaba nada, ¿por qué arriesgarlo todo? ¿Por qué exponer nuestro hogar, nuestra cama, nuestra vida? Ahí entendí, con una claridad brutal, que no había marcha atrás. Que, aunque parte de mí aún quisiera aferrarse a ese matrimonio, la verdad era innegable. Laura ya había elegido. Ese fue el inicio del derrumbe. El momento en que comprendí que no solo había perdido a mi esposa. Había perdido la confianza, la reputación, la calma, y poco a poco, también iba a perder mi estabilidad económica y social. Lo que comenzó como una traición íntima, pronto se convertiría en un incendio que arrasaría con cada rincón de mi vida. Y yo aún no sabía lo peor que estaba por venir. Yo pensé que lo más duro ya había pasado. Creía que lo peor había sido entrar en esa habitación y ver con mis propios ojos a Laura y a Carlos en mi cama. Pero no, eso fue solo el inicio. Lo verdaderamente cruel vino después. Porque cuando alguien te es infiel, piensas que el dolor se queda entre 2, 3 personas como máximo. Pero no. La infidelidad es un veneno que se esparce, que contamina a todo tu entorno. Y cuando menos lo esperas, te das cuenta de que ya no peleas solo contra una traición, sino contra un ejército de voces que te señalan, te juzgan y te condenan. El barrio entero terminó enterándose. Primero fueron las miradas, después los comentarios, y finalmente, los rumores que viajaban más rápido que la verdad. Y como siempre, la primera versión que circula es la que se queda.
Laura fue la primera en hablar con sus amigas, llorando, justificando lo ocurrido. Así que el relato que empezó a correr no era Laura engañó a Martín. Era. Martín descuidó a Laura. Pobrecita, estaba sola, y Carlos apareció en ese momento. Ese simple cambio de enfoque me destruyó. De repente yo, la víctima, era pintado como el culpable. Yo creí que al menos algunos amigos en común iban a apoyarme, que alguien tendría el valor de decir lo evidente. Que Laura me había traicionado. Pero no. Las amigas de ella se convirtieron en sus defensoras, en sus voceras. Donde quiera que iban, repetían la misma cantaleta. Martín solo piensa en trabajar. Laura necesitaba cariño, y él nunca estaba. Carlos solo fue consecuencia de un hombre ausente. ¿Saben lo que es escuchar eso cuando tienes el alma hecha pedazos? ¿Saben lo que duele que minimicen meses de mentiras, caricias y encuentros clandestinos como si fueran un accidente? Un día, en una reunión, una de ellas se me acercó con un vaso en la mano y me dijo, sin el menor pudor: Martín, si hubieras sabido cuidar a tu mujer, nada de esto habría pasado. La miré a los ojos y me contuve de responderle lo que sentía. Porque entendí que era inútil. No buscaban verdad, buscaban justificar lo injustificable. Y si las amigas me dolieron, la familia de Laura me remató. Su madre, con esa frialdad disfrazada de calma, me llamó una tarde y me soltó. Hijo, todos cometemos errores. No tires tu matrimonio por la borda por un momento de debilidad. Un momento de debilidad. Así llamaban a meses de engaños. Así le decían a la imagen grabada en mi cabeza, de ellos dos revolcándose en mi cama. Su hermano fue peor. En una reunión familiar, delante de todos, me señaló y dijo: ¿Qué esperabas, Martín? Si vivías para tu trabajo, era obvio que tarde o temprano iba a pasar algo así. Todos callaron. Nadie lo contradijo. Yo me quedé ahí, con la cara ardiendo de vergüenza, sintiendo que me habían despojado hasta del derecho de ser víctima. Poco a poco, las invitaciones dejaron de llegar. Los amigos en común dejaron de escribirme. Yo entraba a un grupo de conversación y el silencio caía como una losa. Me convertí en el incómodo, en el hombre engañado, en ese del que todos hablan, pero al que nadie mira de frente. Y lo más absurdo era ver cómo Laura, la que me había destrozado, caminaba rodeada de un coro de voces que repetían. Ella no quería. Fue la soledad. Carlos la entendía mejor que Martín. Mientras tanto, yo cargaba con la etiqueta más cruel. El culpable de haber sido engañado. La humillación más grande llegó en el cumpleaños de una amiga en común. Yo no quería ir, pero Andrés me convenció, me dijo que me vendría bien distraerme. Al inicio todo parecía tranquilo, hasta que una de las amigas de Laura, borracha, se me plantó delante y dijo en voz alta, frente a todos: Martín, deja de hacerte la víctima. Si hubieras sabido mantener feliz a tu mujer, ella no habría buscado en otro lado. El silencio fue inmediato. Algunos bajaron la mirada, otros rieron nerviosos. Y yo me quedé congelado. No porque no quisiera responder, sino porque entendí que mi palabra ya no valía nada. Mi historia ya no me pertenecía. Ese linchamiento social me golpeó más que la infidelidad misma. Porque la traición fue un puñal directo al corazón. Pero esto fue como si me apedrearan entre todos. Como si cada mirada, cada murmullo, cada silencio cómplice fuera una piedra más lanzada contra mí. De un día para otro, dejé de ser Martín, el ingeniero trabajador, el buen vecino, el esposo orgulloso. Ahora era solo el cornudo. El hombre al que todos juzgan, el que carga con la culpa de algo que no hizo. Y cuando la sociedad te pone esa etiqueta, cuesta horrores quitártela. Porque no importa lo que digas, no importa lo que pruebes. La gente siempre preferirá quedarse con la versión más morbosa, la más fácil de repetir. Ese fue el linchamiento social. No solo perdí a mi esposa. Perdí amigos, perdí respeto, perdí la confianza en mi entorno. Me quedé completamente solo. Y lo más cruel es que, mientras yo me hundía en silencio, Laura seguía siendo protegida, excusada, defendida. Como si la víctima fuera ella. Ese fue el momento en que comprendí que la infidelidad no solo destruye matrimonios, destruye tu identidad, tu lugar en el mundo, tu voz. Y cuando ya nadie te escucha, empiezas a desaparecer poco a poco. Hasta ese momento yo creía que había tocado fondo. Pensaba que no podía caer más bajo. Ya había perdido a Laura, había perdido el respeto de mis vecinos, había perdido mi lugar entre amigos y familia.
Pero estaba equivocado. Porque lo peor, lo que realmente me terminó de hundir, fue darme cuenta de que la traición también venía con un precio en billetes. Que ser víctima no solo duele en el corazón, también vacía los bolsillos. Después de semanas de discusiones, supe que no había vuelta atrás, había que separarnos. Yo no quería seguir con alguien que me había traicionado así. Entonces empezó la pesadilla de los abogados, de los papeles, de las audiencias. De repente, todo lo que habíamos construido juntos, la casa, el auto, las cuentas, hasta los muebles, se convirtió en números en un expediente. Algo que había nacido del amor, ahora era un botín que debía repartirse. Y ahí descubrí algo que me dolió más que el engaño. Laura no solo quería irse, quería quedarse con la mitad de todo. Con la mitad de lo que yo había trabajado durante años. En las audiencias, ella lloraba. Se pintaba como una mujer abandonada, como alguien que había soportado a un esposo frío, distante, casi ausente. El mismo discurso que sus amigas repetían, ahora lo usaba frente a un juez. Y lo más cruel es que, en el papel, esas lágrimas pesaban más que mi palabra. No importaba que yo pudiera demostrar mi esfuerzo, mis horarios, mi trabajo para pagar la casa. Ella era la esposa herida, la que merecía protección. Yo era el hombre que descuidó a su mujer. El que debía pagar. Recuerdo con claridad el día en que el abogado me explicó la situación. Martín, legalmente, la casa debe dividirse. El auto también. Las cuentas conjuntas, lo mismo. Yo lo miraba incrédulo. ¿Cómo que dividirse? ¿Incluso después de lo que hizo? El abogado suspiró. La infidelidad no siempre pesa en los tribunales, Martín. Aquí lo que cuenta son los bienes y el tiempo de matrimonio. Sentí que me arrancaban el alma. No solo me habían quitado mi paz, mi dignidad, mi reputación, ahora también me estaban quitando mi estabilidad económica. Los gastos de abogado se multiplicaban. Cada reunión, cada documento, cada papel costaba. Mientras tanto, yo seguía trabajando como podía, cargando con el estrés, el insomnio y la vergüenza. Y como si no bastara, Laura empezó a exigir una compensación. Decía que había dejado de trabajar para dedicarse al hogar y que merecía una parte de mis ingresos futuros. Yo no podía creerlo. Era como si la persona que me había traicionado no solo me hubiera clavado un cuchillo, sino que ahora me exigiera que yo pagara por el filo de esa hoja. Recuerdo una tarde en que fui al banco a revisar mis cuentas. Meses atrás, ese mismo banco era símbolo de tranquilidad, ver mis ahorros, planificar vacaciones, pensar en el futuro. Ese día, en cambio, la pantalla solo mostraba números que se reducían, facturas pendientes, pagos de abogados. Salí del banco con la sensación de que me habían vaciado no solo la cuenta, sino la vida entera. Porque lo entendí con claridad. El engaño de Laura no solo me robó amor. También me robó mi estabilidad, mi esfuerzo de años, mi capacidad de soñar con un futuro. Y lo más repulsivo era seguir viendo a Carlos, el vecino. Él seguía ahí, caminando por las mismas calles, con esa sonrisa de quien no paga consecuencias. Yo perdía mi matrimonio, mi dinero, mi reputación. Y él seguía como si nada, como si todo fuera un juego en el que salió ganador. A veces lo veía salir de su casa, y me hervía la sangre. Porque mientras yo me desangraba pagando abogados y perdiendo lo mío, él ni siquiera era mencionado en los papeles. Era como si la justicia, la sociedad y hasta Dios lo hubieran borrado del mapa. Y yo quedaba como el único perdedor. Ahí lo entendí. Ser víctima en un matrimonio no significa que tengas la razón en todo. No significa que salgas limpio, ni que te devuelvan lo perdido. Al contrario. Ser víctima también cuesta dinero. Cuesta el salario de abogados, la división de bienes, los gastos emocionales que te enferman y te hacen gastar en médicos, en psicólogos, en medicinas para dormir. Yo había perdido a mi esposa, a mis amigos, a mi reputación. Y ahora también estaba perdiendo mi patrimonio. El trabajo de toda una vida. Ese fue el capítulo económico de mi derrumbe. El momento en que me di cuenta de que no hay justicia para quien es traicionado. Porque no solo lloras en silencio en tu cuarto, también lloras frente al cajero automático, viendo cómo desaparece lo que tanto te costó ganar. Y lo peor es que, aún después de perderlo todo, aún después de que ella se quedara con la mitad de mis cosas, yo seguía cargando con la etiqueta más cruel. El hombre engañado y arruinado. Cuando uno cree que ya lo perdió todo, aparece el verdadero enemigo. El silencio. Las noches en mi cuarto eran eternas. Ya no escuchaba su voz,
ya no veía su ropa en el armario, ya no había olor a café en las mañanas. El eco de la soledad era más ruidoso que cualquier grito. Y ahí me derrumbé por completo. Empecé a descuidarme. Dejé de comer bien, dejé de dormir. Me pasaba horas mirando el techo, recordando una y otra vez la misma escena, Laura y Carlos en mi cama. Era como una película repetida hasta el cansancio. Algunas noches pensaba que mi vida ya no tenía sentido. Había perdido a mi mujer, mis amigos, mi reputación, mi dinero. ¿Qué más quedaba? Era un fantasma. Un hombre que caminaba por inercia, sin rumbo, sin fe. Pero en medio de esa oscuridad aparecieron luces pequeñas. Mi amigo Andrés, ese que estuvo conmigo desde el primer día, no se rindió. Me buscaba aunque yo no quisiera hablar. Me invitaba a salir, me obligaba a levantarme del sofá. Y aunque yo no lo entendía en ese momento, su insistencia fue una cuerda lanzada a un hombre que se estaba ahogando. También descubrí que, fuera de mi círculo de siempre, había gente dispuesta a escucharme sin juzgarme. Un psicólogo, recomendado por Andrés, me enseñó algo que jamás olvidaré. Martín, no puedes controlar lo que los demás hacen, pero sí puedes decidir qué haces con tu dolor. Esa frase fue como una semilla. Al principio pequeña, invisible, pero con el tiempo empezó a crecer. No fue de un día para otro. Me costó meses, incluso años, empezar a sentirme nuevamente yo. Comencé por lo básico, recuperar mi salud. Volví al gimnasio, no por vanidad, sino porque necesitaba liberar la rabia y la tristeza. Poco a poco recuperé el sueño, empecé a comer mejor, a cuidarme. Después llegó lo económico. A pesar de haber perdido gran parte de lo mío, me propuse levantarme. Trabajé más, ahorré con disciplina, aprendí de mis errores financieros. Cada pequeño logro, pagar una deuda, ahorrar un poco más, era como un ladrillo en la reconstrucción de mi vida. Y lo más importante, aprendí a estar solo. A disfrutar de mi compañía. A entender que la soledad no siempre es enemiga, a veces es maestra. Hoy, después de todo lo que viví, puedo decir que no soy el mismo Martín que hace unos años. Soy un hombre marcado, sí, con cicatrices que nunca desaparecerán. Pero también soy más fuerte. Entendí que las personas pueden traicionarte. Que la sociedad puede juzgarte. Que la justicia puede fallarte. Pero mientras respires, mientras tengas un mínimo de fuerza, puedes levantarte. La infidelidad de Laura y la burla silenciosa de Carlos me destruyeron, pero no me mataron. La soledad, los rumores, las deudas, todo eso me tiró al suelo, pero desde el suelo descubrí algo. Que el dolor puede ser la chispa de una nueva vida. Hoy camino distinto. Ya no busco validación en nadie. Ya no vivo para demostrar nada. Hoy vivo para mí. Si alguien que escucha mi historia está pasando por algo similar, quiero que lo sepa. Sí, la infidelidad duele como nada en este mundo. Te rompe, te aplasta, te arranca todo lo que creías seguro. Pero también te obliga a mirar dentro de ti, a reconstruirte desde cero. Y cuando logras levantarte, ya no eres el mismo. Eres más fuerte, más sabio, más dueño de ti mismo. Porque al final entendí que Laura me quitó muchas cosas. Pero nunca pudo quitarme lo más valioso. Mi capacidad de volver a empezar.